En lo profundo de los terrenos antiguos, Ryoga encuentra el espíritu de Sora Kashiwagi, el legendario luchador mago que una vez mantuvo el frente contra una oleada de monstruos y salvó a innumerables civiles. Pero en lugar de ser recordado como un héroe, Sora fue traicionado por su propio comandante, Naruhito Byakugo, quien deliberadamente lo usó a él y a sus hombres como cebo, los abandonó a su suerte, y luego se robó toda la gloria mientras cada rastro del sacrificio de Sora era borrado. Ryoga desentierra esa verdad oculta y convierte el dolor de Sora en una nueva oferta, venganza. Le promete ayudarle a saldar cuentas, pero solo si Sora acepta convertirse en su sirviente no muerto. Lo que sigue es aún más descabellado. Ryoga prepara un cadáver de dragoniano como recipiente para el alma de Sora, creando un cuerpo mucho más fuerte que el que le dio en la línea de tiempo pasada. Una vez que Sora acepta, revive dentro de ese poderoso cuerpo, conserva su rasgo de luchador mago y obtiene la habilidad de volverse más fuerte con el tiempo. Pero, ¿por qué está haciendo todo esto? La humanidad vivía su día a día con normalidad hasta que los monstruos comenzaron a salir de portales que aparecieron sin previo aviso, sumiendo al mundo en el caos. Sin embargo, algunos despertaron habilidades gracias al poder de un sistema desconocido, y fueron conocidos como cazadores que inevitablemente salvaron el mundo. Al conquistar estos portales, los cazadores se hicieron más fuertes, ascendiendo desde el rango de una estrella hasta el de 7 estrellas. Sorprendentemente, hay 7 cazadores que alcanzaron el rango de 9 estrellas gracias a la gracia de las constelaciones y establecieron las 7 grandes familias que gobernaban el mundo. Sin embargo, nuestro protagonista, Chinen Ryoga, fue una anomalía que se convirtió en el primer humano en la historia en alcanzar el rango de 9 estrellas, sin la gracia de una constelación. Esto no les sentó bien a las 7 grandes familias, y las constelaciones decidieron que su existencia amenazaba con provocar el colapso del orden mundial. Por esta razón, lo rastrearon hasta una ciudad en llamas para matarlo. Una de las 7 grandes familias hizo su aparición, lo que resultó en una batalla mortal que incluso le costó a nuestro chico su brazo derecho. Cae de rodillas mientras observa a su oponente, un tipo llamado Demitri, sentarse frente a él para burlarse. Al parecer, Demitri también es un cazador de rango de 9 estrellas, y es la encarnación de Odín, el rey mago. Ryoga se ve obligado a preguntarle por qué intenta matarlo. Quiere saber si es porque no tiene la gracia de una constelación, o si es porque se negó a servir a las 7 grandes familias. Demitri le dice que puede simplemente decir que son ambas cosas. Demitri menciona que las constelaciones lo quieren muerto, así que hay poco o nada que pueda hacer al respecto. Menciona que sería extraño si alguien pudiera volverse fuerte sin las constelaciones. Demitri menciona que Ryoga es un rey inmortal que posee un poder que rivaliza con el de las 7 grandes familias y la gracia de las constelaciones por sí solo, lo que lo convierte en una amenaza. Además, Demitri dice que las 7 grandes familias ya tienen suficiente con mantenerse a raya entre ellas. Demitri le dice a Ryoga que ha profanado el orden natural porque es un nigromante, y al manipular a los muertos ha pisoteado la estabilidad del mundo. Menciona que en una batalla entre 9 estrellas, el poder de las constelaciones básicamente decide al vencedor, pero como eligió un poder inmundo, las constelaciones lo han abandonado. Demitri le dice a Ryoga que esa es básicamente la diferencia entre ellos, pero Ryoga lo reprende, diciéndole que habla con mucha arrogancia escondido detrás del poder de Odín. Ryoga luego le dice a Demitri que ha estado conversando con él para ganar tiempo, y que está a punto de mostrarle lo que puede hacer. Ryoga entonces desata un aura abrumadora para regenerar los huesos de los muertos en el área, levantándolos a todos como no muertos. Demitri se burla de él, diciendo que no sabía que aún tenía tanto poder en su interior, y por eso, él también usará su magia más poderosa en su contra. Demitri ni siquiera se mueve de donde está mientras conjura una técnica realmente poderosa, sorprendiendo a Ryoga. Se da cuenta de que Demitri está a punto de usar el ojo de Odín, y sin duda sabe que su técnica definitiva no tiene ninguna posibilidad contra el poder de Demitri. Ryoga observa cómo una poderosa ráfaga de magia se dirige hacia él, pero en lugar de poner cara de miedo, sonríe porque tiene algo que quiere intentar. A Demitri le sorprende que se esté riendo, y nota que hay un objeto extraño en la mano de Ryoga. Resulta que es un artefacto capaz de interferir con el tiempo, y se llama el bolsillo de Cronos. El objeto detecta el poder de una constelación, y cuando Ryoga levanta el artefacto, la ráfaga lo golpea, habitando finalmente el artefacto y cumpliendo los requisitos de activación. Esto activa inmediatamente un proceso de regresión. Al parecer, los requisitos de activación para el reloj de bolsillo de Cronos son que el jugador sea de rango de 9 estrellas e inyecte en el reloj el poder de una constelación. Como Ryoga no tiene el poder de su propia constelación, se da cuenta de que tendrá que tomar prestado el de Demitri. Demitri observa con horror, preguntándole a Ryoga qué ha hecho. Ryoga se burla de él diciéndole que el poder de Odín del que está tan orgulloso se lo va a quitar. Ryoga le hace un gesto obsceno, diciéndole que lo aplastará a él y a las 7 grandes familias la próxima vez que se encuentren. Justo en ese momento, una luz brillante ilumina el campo antes de que todo se vuelva negro.
Poco después, Ryoga se despierta en su habitación y se da cuenta de que está de vuelta en la casa donde solía vivir. Ryoga está furioso de que Dimitri intentara matarlo por una razón tan estúpida y no puede esperar a vengarse de él. Resulta que el artefacto ahora está roto porque dos no pueden existir en una misma dimensión, y el tiempo no puede retroceder de nuevo desde el punto de divergencia actual. Ryoga se alegra de que el artefacto se activara incluso sin el poder de la constelación con la que tenía contrato. Al parecer, regresó a 23 años atrás, poco después de dejar el orfanato, y fue el mismo día en que apareció de repente el sistema. Igual que en aquel entonces, el sistema aparece frente a Ryoga diciéndole que elija una clase adecuada para él, pero el sistema le insta a tener en cuenta sus rasgos y talentos innatos. En cuanto a su rasgo innato, se conoce como mente clara, que proporciona resistencia a todos los ataques mentales. En cuanto a su clase, tiene la opción de elegir entre ser un artista marcial, un mago o un sacerdote. Ryoga no se sorprende por esto porque sabe que solo las clases básicas estarán disponibles en su nivel actual. Antes de la regresión, de hecho, eligió la clase de mago, pero esta vez decidió no precipitarse. Sin embargo, esta vez, Ryoga está decidido a volverse aún más fuerte y asegurarse de sobrevivir hasta el final. También planea utilizar la información que obtuvo cuando era un cazador de 9 estrellas. Ryoga se dirige inmediatamente al mercado de cazadores de Natsuhabara, y el dependiente todavía le está ofreciendo los materiales que tienen cuando Ryoga lo interrumpe, diciéndole que quiere el anillo de la penumbra oscura. La dependienta se sorprende al oír esto porque este objeto está maldito, pero Ryoga le asegura que lo sabe, y lo único que quiere saber es cuánto cuesta. El dependiente entonces le dice que no se harán responsables de ninguna pérdida incurrida después de la compra si aún así quiere comprarlo. Ryoga entiende por qué la dependienta actúa de esta manera, porque nadie en su sano juicio pagaría 2000 por un anillo que aplica todos los perjuicios imaginables. Solo comprar el anillo ha agotado la mitad de los ahorros de su vida. Antes de ponerse el anillo, el sistema le dice que equiparlo hará que el portador sea consumido por maldiciones mentales. Desconocido para todos, el anillo en realidad tiene un secreto, porque aquel que supere la maldición dentro del anillo recibirá el conocimiento y el poder de la nigromancia. Al ponerse el anillo, Ryoga se encuentra en un reino oscuro, y se sorprende de que la maldición que se supone que debe superar es Dimitri. Dimitri le dice jactanciosamente a Ryoga que no tiene ninguna posibilidad contra él sin el poder de una constelación, porque es bastante obvio que no puede ser dañado sin la gracia de una constelación. Se burla de Ryoga diciéndole que es un nigromante que ha sido abandonado por las constelaciones, y aunque haya regresado al pasado, no hay forma de que pueda derrotarlo. Dispara una ráfaga de energía desde su dedo hacia Ryoga, pero Ryoga simplemente activa su técnica de mente clara, bloqueando finalmente el ataque de Dimitri. Con esto, Ryoga es capaz de superar la prueba del anillo de la penumbra oscura, y Ryoga despierta el poder de nigromante que reside en el anillo. Resulta que la única manera de romper la maldición del anillo es no resistirse. Y como Ryoga lo sabe, pudo convertirse en el primer nigromante del mundo. Como no puede enfrentarse a las 7 grandes familias sin la gracia de una constelación, decide que va a crear una constelación que lo elija, y este es el nigromante. Como ha superado la prueba, Ryoga ahora tiene una opción más entre las clases para elegir, que es la clase de nigromante. Esta es una clase que utiliza cadáveres o almas como medio para obtener poder. Como bonificación de primera clase, obtendrá el rasgo de guía de la muerte. Este es un rasgo que reduce el consumo de poder espiritual en un 20% al activar o mantener la magia de invocación. Ryoga está complacido con esto, y se da cuenta de que solo tiene 2 habilidades por el momento, que son levantar a los no muertos, una habilidad de rango E, y control de huesos, que también es de rango E. En cuanto a la habilidad de levantar a los no muertos, puede convertir un cadáver en un no muerto sin alma. El control de huesos, por otro lado, le da lo necesario para infundir magia en los huesos y controlarlos libremente. Gracias a que retrocedió en el tiempo, su rango también se reinició al principio, y aunque todo el conocimiento de nigromante del anillo está en su cabeza, aún no puede usar las habilidades. Ryoga se da cuenta de que no puede ir en contra de las reglas de nivel y rango de estrellas del sistema. Siguiendo el sistema, puede llegar hasta la 7ª estrella, pero no puede alcanzar la 9ª estrella, que es el reino de la trascendencia, por medios normales. Ryoga se da cuenta de que convertirse en nigromante tan pronto no es suficiente, y si quiere tener una oportunidad de derrotar a Dimitri, necesita una estrella guardiana. Hablando de la estrella guardiana, esta es una constelación que le da protección al cazador. Poco después, Ryoga hace las maletas y se dirige al templo de Cronos, que es una antigua constelación que perdió su luz tras ser derrotada por Zeus y los dioses del Olimpo. Al llegar al templo, Ryoga saca el artefacto roto y lo estrella contra el altar. Esto cambia inmediatamente todo el escenario, y Ryoga se encuentra en el reino del rey caído de los titanes, Cronos. Cronos exige saber con ira quién ha venido a perturbar su paz, pero Ryoga simplemente le ofrece sus saludos al tipo. Cronos se acerca a Ryoga y nota el artefacto en sus manos. Inmediatamente le pregunta si retrocedió en el tiempo, y Ryoga lo confirma.
Cronos se impresiona al oír esto, diciendo que no es una hazaña menor, pero quiere saber por qué Ryoga lo despertó. Cronos es el padre de Poseidón, y es el dios que se tragó a sus hijos tras oír la profecía de la caída de los titanes. Sin embargo, fue despojado de todo por el Olimpo y abandonado al olvido. Ryoga está seguro de que todavía le guarda rencor al Olimpo. Cuando Ryoga finalmente responde a la pregunta de Cronos, le pregunta si quiere venganza. Cronos queda atónito por la pregunta, y le pregunta a Ryoga qué quiere decir con eso. Ryoga simplemente responde, diciéndole a Cronos que podrá obtener su venganza si se convierte en su estrella guardiana. Cronos se enfurece al oír esto, preguntándole a Ryoga si cree que un simple humano como él puede interferir en su venganza. Le pregunta si cree que alguien como él puede derribar el Olimpo. Cronos extiende su mano hacia Ryoga con ira, pero Ryoga habla rápidamente, revelando que llegó a la 9ª estrella sin la ayuda de ninguna constelación, y Zeus es uno de los dioses de los que quiere vengarse. Resulta que Ryoga busca derribar a las 7 grandes casas, no solo a los Romanov. Ryoga le dice a Cronos que si derrotan a las grandes familias, el Olimpo perderá su control sobre la Tierra, lo que señalaría el inicio de su venganza. Cronos le dice a Ryoga que está hablando de venganza, pero lo que acaba de mencionar no es más que un pequeño objetivo. Cronos le dice que podría ser lo suficientemente fuerte como para activar su reloj, pero le hace saber que alguien elegido por las constelaciones no puede seguir el camino de un nigromante. Cronos le dice directamente a Ryoga que no puede aliarse con algo que desafía la providencia porque sus naturalezas son completamente diferentes. Ryoga está de acuerdo en que esto podría ser cierto para el dios del tiempo, pero es algo diferente para el dios de la cosecha. Aparentemente, las constelaciones forman contratos basados en la compatibilidad con el origen y la naturaleza de uno, no en la fuerza. Básicamente, Cronos es el dios de la cosecha y el tiempo, y la guadaña es un símbolo de la cosecha, que también es el símbolo de la muerte. La cosecha y la muerte representan ciclos, muerte y renacimiento, lo que significa que desafían el orden natural. Cronos se enfurece al oír esto, y le grita a Ryoga, preguntándole por qué se atreve a vincularlo con la muerte. Cronos insta a Ryoga a no adelantarse, pero Ryoga le dice que deje su orgullo a un lado. Ryoga le pregunta si quiere vivir sin poder ni nombre, mientras le dice que es libre de seguir siendo un viejo testarudo si quiere seguir bajo el Olimpo para siempre. Ryoga le dice que vino porque pensó que elegiría la venganza aunque significara cambiarse a sí mismo. Ryoga insta a Cronos a unirse a él para que puedan reclamar su poder para aplastar al Olimpo. En el fondo, Ryoga sabe que la única oportunidad que tiene es que Cronos se una a él, y no puede permitirse perder esta oportunidad. Cronos sonríe y le dice a Ryoga que no ha olvidado su venganza, pero que tendrá que demostrar que puede convertirse en la fuerza que la impulse. Le pregunta a Ryoga si es consciente de que revertir su naturaleza le traerá un dolor inmenso, pero le insta a soportarlo, asegurándole que se convertirá en su estrella guardiana si puede hacerlo. Ryoga se sorprende de que Cronos ni siquiera esté perdiendo el tiempo, y antes de que se dé cuenta, Cronos extiende su mano hacia él para nombrarlo su santo. Ryoga está confundido por lo que quiere decir con santo, pero antes de que tenga la oportunidad de pensarlo, el poder de Cronos se precipita en él. Aparentemente, un santo recibe poder divino como representante de una constelación, y como ya tiene el elemento oscuro de un nigromante, Ryoga siente las dos fuerzas chocar dentro de él. Ryoga está tenso por esto, pero sabe que perderá su única oportunidad de conseguir una estrella guardiana si se desmaya. Ryoga cae de rodillas pero se niega a rendirse porque tiene que soportarlo. Poco después, Ryoga regresa a Japón con una sonrisa en el rostro porque logró hacer un contrato con Cronos. Cronos ahora reside en su espacio mental, y se sorprende al ver cuánto ha cambiado el mundo. Ryoga está frustrado por lo mucho que habla, ya que Cronos actualmente no tiene seguidores, ni poder, ni protección divina. Puede que Cronos haya regresado como una constelación, pero se ha visto forzado a asumir el papel de un ángel de la muerte debido a la guadaña. Ryoga se da cuenta de que le toca a él construir todo desde cero para que Cronos pueda recuperar su poder. Cronos admite que está emocionado porque ha pasado mucho tiempo e insta a Ryoga a difundir su nombre por todas partes, ya que ahora es un santo. Básicamente, un santo es la clase de más alto rango en la línea de los sacerdotes, y Ryoga no puede creer que Cronos básicamente convirtió a un nigromante en un sacerdote. Ryoga también ha obtenido una habilidad, Santo del Caballero Blanco. Este es un hechizo sagrado que elimina todas las penalizaciones al usar habilidades de nigromante. Además, tiene el drenaje de vida, que es un hechizo sagrado que absorbe la fuerza vital del objetivo y puede usarse para mejora física o como elemento de curación. Es básicamente poder sagrado que ha sido manchado con la muerte. Mientras que los sacerdotes usan el poder sagrado otorgado por los dioses, los nigromantes usan energía espiritual, y esta es la primera vez que Ryoga oye que se pueden usar juntos. Ryoga le dice a Cronos que usar invocaciones de nigromante y habilidades sagradas de santo al mismo tiempo es básicamente hacer trampa. Cronos le dice a Ryoga que no es solo una estrella guardiana porque no lo eligió solo como su representante.
Entonces Ryoga se da cuenta de que todo fue planeado desde el principio, y Cronos se ríe a carcajadas, diciendo que una vez fue el rey de los dioses. Ryoga sonríe, diciendo que podría ir al jardín antiguo porque es el lugar perfecto para probar su nuevo poder. Hablando de portales, son una puerta a otra dimensión, y se clasifican como de flujo, que desaparecen una vez que el jefe y el núcleo son derrotados. También está el fijo, que existe permanentemente. Y en cuanto al jardín antiguo, es una entrada fija. El requisito es de una estrella, y es un portal de tamaño mediano. Como el jardín antiguo es de tipo fijo y tiene un límite de entrada de una estrella, facilita la entrada de los cazadores novatos. Al llegar a la entrada del portal, Ryoga nota que los otros cazadores allí están buscando un grupo. Aunque solía hacer algo así, nunca terminaba en un equipo decente. De repente un grupo se acerca a Ryoga y le pregunta si está interesado en unirse a ellos. Ryoga simplemente rechaza al tipo diciéndole que está bien. El tipo se siente avergonzado por esto y le pregunta a Ryoga si estará bien solo porque parece ser un cazador nuevo. Los miembros del equipo del tipo le dicen que no se preocupe por Ryoga porque fue él quien rechazó su oferta de formar un grupo. Ryoga, por otro lado, está más que feliz de estar solo porque va a probar sus nuevas habilidades. Al entrar al jardín antiguo, Ryoga nota que el ambiente está tranquilo y sabe que el patrón habitual es que algo le salte encima. No ha terminado de decir esto cuando un goblin se abalanza sobre él por la espalda. Ryoga esquiva fácilmente el golpe del goblin, dejando al monstruo expuesto. Ryoga entonces lo agarra por el cuello, agradeciéndole por haberse tomado la molestia de venir a que lo maten. Ryoga activa su rasgo inherente, el Caballero Blanco, convirtiendo así el poder espiritual en poder sagrado. También añade el drenaje de vida para absorber la vitalidad del goblin. El goblin grita de horror mientras su vitalidad abandona su cuerpo, y Ryoga se da cuenta de que la sensación de usar poder sagrado y poder espiritual es bastante similar. Momentos después, Ryoga termina de absorber la vitalidad del monstruo y lo deja caer al suelo. Justo entonces, Ryoga se da cuenta de que sus estadísticas han aumentado, y se sorprende de que al drenar a los monstruos puede aumentar sus estadísticas. Por sus cálculos, se da cuenta de que al matar a 25 goblins, habría ganado un nivel. Como de costumbre, Cronos aparece preguntándole a Ryoga si le gusta su nuevo poder, y Ryoga no puede evitar admitir que es increíble. Como ahora tiene un cuerpo de goblin por ahí, Ryoga decide probar su poder para levantar a los muertos. Usa su palabra de comando familiar, y sin ningún problema, el goblin se levanta. Le informan que debido a que el nivel de finalización del zombie es alto, las estadísticas del goblin han aumentado en un 97.2%. El goblin tiene una calificación de una estrella, y Ryoga se da cuenta de que puede ayudar a hacer el trabajo de una persona en el jardín antiguo. Justo en ese momento, 3 zombies más aparecen a lo lejos, y Ryoga decide usarlos como sujetos de prueba. Desata a su goblin zombie sobre el trío, y este agarra a uno de los goblins. Lo empuja al suelo mientras le muerde el cuello. Uno de los goblins acuchilla al goblin por la espalda, pero para su sorpresa, esto no afecta al goblin no muerto. Ryoga se burla de los otros zombies diciéndoles que su camarada ahora es un no muerto, y que no morirá aunque le ataquen los puntos vitales. Ryoga inmediatamente agarra a uno de los goblins por la espalda y le drena los signos vitales. Ryoga luego prueba su drenaje de vida en el goblin muerto que el goblin no muerto mató. Sorprendentemente, funciona, y Ryoga sonríe porque se da cuenta de que funciona en un amplio rango de tolerancia. Ya que es así, Ryoga decide acelerar el ritmo. Aparentemente hay un dicho entre los nigromantes que dice que mientras uno logre derrotar al primero, el objetivo está casi a medio camino. En otras palabras, crear el primer no muerto es la parte más difícil. Y una vez que se supera ese obstáculo, todo se vuelve mucho más fácil. En poco tiempo Ryoga ya tiene 4 goblins no muertos en su ejército, y los desata sobre los otros goblins que encuentra. Se desata una feroz batalla entre ellos, y uno de los goblins normales clava su cuchillo en un goblin no muerto, y se asusta al darse cuenta de que esto no hace nada para derribarlo. Cronos no está del todo satisfecho con el estado de la batalla, y le pregunta a Ryoga si va a darle algo de dignidad a la pelea. Pero Ryoga le dice que se acostumbre a la situación porque así es como lucha un nigromante. No mucho después le informan a Ryoga que ha alcanzado el límite máximo de no muertos controlables, que es de 20 no muertos. Mientras la batalla continúa, 3 goblins deciden que es mejor correr que luchar, pero una flecha de fuego aparece de la nada, matando a los goblins normales. Ryoga ordena inmediatamente a sus goblins no muertos que se detengan, y le dice a quien quiera que esté escondido que salga. El trío que se le había acercado antes para intentar formar un grupo con él sale, y Ryoga confirma inmediatamente que los conoce de alguna parte. Aparentemente son los cazadores de la sombra gemela, y la expresión de Ryoga cambia a una expresión fría cuando lo recuerda. Aparentemente, una vez los enviaron a asesinarlo antes de la regresión. Los cazadores de la sombra gemela, Yuma y Yukarendo, eran reconocidos como cazadores mellizos. Ryoga recuerda que eran un dolor de cabeza en ese entonces, pero en este momento no parecen fuertes. Ryoga no está del todo sorprendido porque todavía son cazadores de una estrella. Sin embargo, sabe que antes solo eran 2, y el último tipo parece ser un miembro nuevo.
Cronos le dice a Ryoga que es una buena opción eliminar a los futuros enemigos con antelación, pero Ryoga no está del todo de acuerdo porque sabe que los dos solo aceptaron una solicitud de asesinato, no que tuvieran un problema personal con él. Yuma le pregunta a Ryoga si él es quien controla al zombie, y Ryoga entiende su confusión y sorpresa porque la clase de nigromante aún no es muy conocida hasta un poco más tarde. Ryoga responde a la pregunta diciendo que es su invocación, y Ryoga se da cuenta de que necesita gente que actúe como sus porteadores, por lo que el grupo encaja perfectamente. Además, cree que su principal razón para convertirse en cazadores es el dinero. Ryoga les pregunta si están dispuestos a trabajar con él, y Yuma se queda confundido por la pregunta. Ryuga le dice que quiere dejarle la recolección de piedras mágicas al grupo, diciéndoles que el reparto será de 80-20. Revela que va a derrotar a los enemigos para que el trío pueda ganar dinero fácil. Tras escuchar la oferta, Yuma y sus amigos se dan la vuelta para discutirla. Yuka le dice a Yuma que no pueden confiar en Ryoga, y el tercer chico está de acuerdo con ella porque nunca ha oído hablar de un cazador que invoque zombies. Tras minutos de una seria discusión que parece eterna, Yuma finalmente se da la vuelta y le dice a Ryoga que lo harán. Sin embargo, quiere que el reparto sea 50-50. Ryoga simplemente le dice que lo mejor que puede ofrecer es un reparto 70-30, y que si no están interesados pueden irse. Yuma no tiene más opción que aceptar, y el tercer chico, Hibara, intenta hacer que Yuma reconsidere su decisión. Sin embargo, Yuma le dice que deje de ser un cobarde, revelando que Ryoga los habría matado si hubiera querido. Yuma puede ver lo confiado que está Ryoga porque entró en el portal sin ningún equipo. Está bastante seguro de que ganarán dinero si lo siguen. Poco después, el trío ya está agotado tras trabajar tan duro recogiendo monopiedras porque Ryoga ni siquiera baja el ritmo. Han logrado reunir una montaña de monopiedras en un santiamén, y Yuma se queda atónito porque, aunque sabía que Ryoga no era ordinario, no esperaba que fuera hasta ese punto. Mientras intentan recuperar el aliento, Ryoga sigue ocupado matando goblins, esperando a que el equipo venga a recoger las monopiedras. Yuma sugiere nerviosamente que se tomen un descanso, pero Ryoga simplemente continúa creando más cadáveres de goblin para ellos. En este punto, el trío admite que Ryoga no es humano. Un tiempo después, Ryoga decide revisar su estado, ya que han eliminado a un montón de goblins. Ryoga se queda impresionado al darse cuenta de que sus estadísticas totales subieron 212 puntos en solo 3 horas de subyugación de monstruos. Ryoga está satisfecho de tener el drenaje de vida por lo eficiente que es, y porque ha puesto sus especificaciones a la par de un nivel 4. Ryoga decide entonces que es hora de ir a por el jefe, ya que sus estadísticas han subido. Momentos después, llega al dominio del jefe, donde lo encuentra sentado en el trono con los guardias rodeándolo. El rey Goblin se burla de Ryoga, diciéndole que ha caminado hacia su muerte, pero Ryoga le responde diciendo que es básicamente un idiota que se cree el rey de la colina. Yuka le grita a Ryoga, diciendo que el chamán Goblin es el jefe del sur, y que sería bueno no provocarlo. El rey Goblin ordena entonces a sus soldados que vayan a por Ryoga para hacerle arrodillarse ante él. Al mismo tiempo, Ryoga libera a sus goblins no muertos, y se desata una feroz batalla entre ellos. Uno de los goblins no muertos es derribado, pero Ryoga simplemente lo reemplaza levantando a otro goblin muerto. Yuma se queda en shock porque están superados en número, pero Ryoga simplemente convierte los cadáveres en sus invocaciones. Justo en ese momento, el rey goblin se levanta y alza su bastón de hueso mientras canta unos extraños conjuros. Esto levanta otros bastones de hueso que envían una oleada de valor a los goblins. Sus ojos se vuelven rojos como los de unos maníacos, y el rey goblin le dice a Ryoga que su tótem debilita a los enemigos y potencia a sus aliados. No ha terminado de decir esto cuando uno de los goblins no muertos agarra uno de sus bastones de hueso y lo parte en dos. Ryoga se burla de él preguntándole qué estaba diciendo. Los goblins no muertos van entonces a por los tótems, destruyéndolos para arruinar cualquier plan que tenga el rey goblin. El rey goblin empieza a temblar y con frustración levanta su bastón de nuevo con rabia. Activa una nueva maldición, conocida como la maldición de la locura. Esto desata una fuerte presencia que incluso asusta a Yuma y a los miembros de su grupo. Aparentemente, esta es una maldición que aumenta la fuerza de los goblins en un 50%. Los goblins bajo el mando del rey toman la delantera y comienzan a diezmar a los goblins no muertos, reduciendo su número a un ritmo alarmante. En poco tiempo, los goblins no muertos se han reducido a 8, y Ryoga se da cuenta de que el bastón era el as en la manga del rey goblin desde el principio. El rey comienza a burlarse de Ryoga mientras revela que el bastón que sostiene es un bastón de hueso imbuido con los rencores de los goblins. De repente, Ryoga le pregunta al rey si el bastón está hecho de hueso mientras le dice que acaba de entregarle una victoria fácil. Sin dudarlo, Ryoga activa la habilidad de control óseo y la dirige hacia el bastón del rey. El rey lucha con el hueso hasta que sale volando de su mano y va hacia Ryoga, lo que interrumpe inmediatamente la habilidad activa de la maldición de la locura. Para empeorar las cosas, los goblins sufren un retroceso que disminuye sus estadísticas en un 30%. El rey goblin observa con horror mientras Ryoga le sonríe, diciéndole que intente usar su molesta maldición de nuevo.
Como el rey quiere recuperar su bastón, Ryoga decide dárselo, pero de la peor manera. Le lanza el bastón como si fuera un proyectil, y este le atraviesa el cuello al goblin, causándole la muerte. Ryoga drena su vitalidad, y se sorprende al ver que le da más estadísticas que los goblins normales porque era su rey. Justo antes de drenar toda la sangre del goblin, Ryoga se apresura para recoger un poco de sangre en una botella, y se vuelve hacia Yuma y su equipo diciéndoles que les dejará la limpieza a ellos. Yuma y su grupo no pueden creer que tengan que encargarse de una enorme cantidad de cadáveres de goblins. Más tarde, el equipo sale del portal, y los cazadores que esperan fuera se quedan en shock por la cantidad de monopiedras con las que el grupo salió. Ryoga los elogia por su buen trabajo y les pregunta si van a llevar las monopiedras a la tienda de Natsuhabara, pero Yuma le dice que se encargarán ellos mismos para asegurarse de obtener un precio justo si Ryoga está dispuesto a dejárselo a ellos. Ryoga bromea con ellos, preguntándoles si esperan que confíe en ellos así como así, y cuando se da cuenta de que el trío ya se siente mal, rápidamente les dice que solo estaba bromeando con ellos. Ryoga entonces pregunta cuánto creen que sacarán si lo venden todo, y Yuma dice que podría promediar unos 6.000. Ryoga saca el bastón del rey goblin del botín, y Yuma dice que valdrá muy poco. Ryoga le pregunta por qué, y Yuma revela que hay restricciones y las opciones no son tan atractivas. Al parecer, el bastón solo puede ser equipado por sacerdotes, y equiparlo otorga un inmenso poder espiritual. Sin embargo, erosiona la mente del portador, añade poder espiritual, pero al mismo tiempo, solo un sacerdote puede equiparlo. Como este es el caso, Ryoga decide quedárselo, y le dice al grupo que pueden descontarlo de su parte, pero Yuma se niega. Le dice a Ryoga que no habrían podido obtenerlo sin él, así que simplemente van a saldar las cuentas como si el bastón nunca hubiera existido. Yuma les pregunta a sus compañeros si están de acuerdo con esto, y ellos dicen que sí. En el fondo, Ryoga está satisfecho por esto porque es exactamente lo que le gusta del equipo. Ryoga se aleja emocionado, sugiriendo que se reúnan de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, la historia fue la misma que el día anterior, e incluso peor. Yuma se desploma en el suelo agotado, diciendo que ni siquiera sabe si puede aguantar un día completo porque su bolsa ya está llena. Ryoga no está dispuesto a presionarlos, y le dice al grupo que son libres de salir primero. Después de que se van, Cronos le pregunta a Ryoga por qué dejó que el grupo se fuera a propósito. Ryoga se sorprende de que Cronos pudiera sentir que los dejó ir intencionadamente. Ryoga menciona que no quiere que nadie observe su próximo movimiento, y se dirige al lado norte del jardín. Ryoga pronto se encuentra con un grupo de monstruos rana, y se desata una feroz batalla entre sus goblins no muertos y las ranas. Sin embargo, los hombres rana parecen ser más resistentes que los goblins, ya que reducen el número de estos. Ryoga no está del todo sorprendido por esto porque los hombres rana tienen estadísticas más altas. Ryoga entonces desata el bastón de hueso mientras activa una habilidad, lluvia de aceite. Esta es una habilidad que disminuye el poder del daño de penetración física cuando se adhiere. El hueso se clava en el cuerpo del hombre rana, y este libera con rabia un líquido venenoso de su boca. Ryoga logra esquivar el golpe antes de soltar el bastón como un misil. Sin embargo, Ryoga pronto se da cuenta de que el consumo es demasiado alto, ya que está moviendo el bastón y creando no muertos al mismo tiempo. No obstante, Ryoga sigue adelante mientras levanta a hombres rana muertos bajo su control. No mucho después, el sistema informa a Ryoga de que ha subido al nivel 6. Ryoga sonríe porque cree que a este ritmo, volverá a su estado previo a la regresión en poco tiempo, y no puede esperar para ir a por Dimitri. Momentos después, Ryoga se dirige a lo que parece ser una ruina con el corazón de un hombre rana en sus manos. Cronos le pregunta qué pretende hacer con eso, y Ryoga simplemente le dice que se calle porque le gustaría concentrarse. Menciona que algo espectacular va a suceder para cuando deje caer la sangre de un chamán goblin sobre el corazón de un hombre rana. En el momento en que lo hace, emite un aura extraña, y Ryoga revela que puede usar esto para llegar al área oculta que no sería descubierta hasta dentro de varios años. El sistema entonces le dice que ha descubierto el secreto oculto del jardín antiguo, y que está siendo transportado al campo de prueba antiguo. Momentos después, Ryoga se encuentra en una arena, y el sistema le informa que ha entrado en el campo de prueba antiguo. Al parecer, encontró esto antes de la regresión, y como entonces era de rango 2 estrellas, no pudo entrar. De repente un rayo de luz aparece frente a él, y un monstruo emerge gradualmente de él. El sistema le informa que la prueba tiene un límite de un participante, y se espera que demuestre su coraje y potencial en el campo de prueba. Sorprendentemente, el monstruo contra el que va a luchar es un dragoniano, y se espera que sobreviva 10 minutos para recibir una recompensa. En el pasado, fueron las constelaciones las que encargaron a la Legión Dragón crear el campo de prueba antiguo en un intento de seleccionar cazadores capaces. Cuando Cronos ve al monstruo contra el que Ryoga está a punto de luchar, se burla de él, diciéndole que no va a durar ni 10 segundos. Cronos sonríe diciendo que es hora de que empiece a buscar un nuevo santo, pero en el fondo, Ryoga sabe que no llegará a eso. Aunque su oponente es de la raza de los dragones, ha sido debilitado para igualar a uno de una estrella.
Al mismo tiempo, Ryoga no cree que vaya a hacer un paseo por el parque. Justo cuando el dragoniano está a punto de atacar, Ryoga le dice que espere porque quiere hacer una modificación rápida en sus hombres rana no muertos. Ryoga cuenta con el hecho de que los malos suelen esperar mientras el personaje principal se transforma. Ryoga entonces cambia la constitución venenosa de los hombres rana de veneno de cadáver a sangre de plaga. Esto finalmente los transforma en zombies de plaga, y Cronos se sorprende de que el tipo esté realizando una modificación improvisada. Ryoga presume de que era un nigromante de 9 estrellas antes de su regresión, y le dice al dragoniano que por fin puede atacarle porque ha terminado. El dragoniano se abalanza hacia él, pero los hombres rana lo interceptan a medio camino. Se lanzan hacia él y lo sujetan por cada parte de su cuerpo mientras lo muerden. Al hacer esto, liberan ácido venenoso en su cuerpo, y el dragoniano no pierde tiempo en deshacerse de los hombres rana. Sin embargo, han vertido 1 tonelada de veneno en su sistema, y Ryoga revela que en realidad convirtió todas las estadísticas de fuerza del fragmento, que se habían duplicado, en veneno. Aunque su fuerza y agilidad han disminuido drásticamente, su veneno se ha vuelto muy potente. Justo en ese momento, el dragoniano golpea el suelo con el pie, liberando una onda de choque masiva que estrella a los hombres rana contra el suelo. Ryoga está impresionado de que el dragoniano sea capaz de resistir el veneno ácido, y activa rápidamente la defensa del báculo mientras el dragoniano carga hacia él. El dragoniano le lanza un golpe, pero el escudo que rodea su cuerpo bloquea el ataque. Sin embargo, Ryoga puede sentir cuán fuerte es el dragoniano, aunque su fuerza se ha reducido a la mitad gracias al veneno. El dragoniano se prepara para otro ataque, y esta vez, Ryoga activa la habilidad de control de huesos que atraviesa la mano del monstruo. Grita de dolor, lo que lo obliga a detenerse mientras los hombres rana saltan hacia él. Los hombres rana comienzan a morder su cuerpo, liberando una dosis masiva de veneno en su torrente sanguíneo. Aunque ya está débil, el dragoniano todavía intenta defenderse de los hombres rana. Ryoga está impresionado por sus últimos esfuerzos, pero sabe que ya ha llegado a su fin. Tal como predijo, el dragoniano cae de rodillas, y Ryoga saca el báculo de hueso que estaba clavado en su mano. Con el dragoniano incapaz de moverse, Ryoga se acerca y comienza a drenar su vitalidad. Al final, Ryoga logró despejar los terrenos antiguos, y Cronos quedó impresionado de que Ryoga pudiera abrumar a un dragoniano con un simple enjambre de no muertos. Ryoga entonces le recuerda a Cronos que ya dijo que no iba a morir. Justo en ese momento el sistema le informa que el blasón de la resistencia ha sido grabado. Es un objeto que reduce el tiempo de retraso al recibir daño en un 40%, aumenta la velocidad de alineación de maná en un 20%, y reduce el tambaleo al recibir daño mientras mejora la concentración. Y a diferencia de las bendiciones de las constelaciones o la magia de apoyo, es una mejora permanente. Básicamente, es un blasón de grado supremo, y Ryoga sonríe porque acaba de conseguir algo muy bueno. Al mismo tiempo, está interesado en el cadáver del dragoniano, y Cronos le pregunta qué planea hacer con el cadáver del monstruo. Ryoga guarda el cadáver diciendo que no lo va a desperdiciar porque planea crear un no muerto que sea aún más fuerte. Sin embargo, para hacer esto necesitará herramientas de alquimia, y se pregunta si el alquimista que conocía por esa época ya ha abierto su taller. Después de salir de la mazmorra se dirige a la prefectura de Saitama, y se sorprende de que nada haya cambiado, incluso desde antes de su regresión. Al llegar al frente del edificio, una enorme explosión ocurre dentro del taller. Pero Ryoga no se sorprende porque ya sabe el tipo de persona que va a conocer. El tipo abre la puerta del taller para que entre aire, y Ryoga le sonríe, diciéndole que finalmente lo ha encontrado. Al parecer, este alquimista es quien estableció la primera fórmula mundial para la producción en masa de pociones de grado medio. También se hizo un nombre como el alquimista número 1 de Japón. Su nombre es Shintani Renya, y es conocido como el Gran Alquimista. Ryoga se acerca al tipo y se presenta mientras le pregunta si tiene un minuto libre. Renya responde que no le importa, pero le gustaría saber quién es Ryoga porque está frente a su laboratorio personal. Ryoga le dice que está allí porque le gustaría usar su equipo de alquimia, y esto le provoca cierto nivel de repulsión. Ryoga le dice al tipo que no esté del todo insatisfecho porque simplemente los tomará prestados, lo que terminará en una situación beneficiosa para ambos. Ryoga le dice a Renya que actualmente está trabajando en pociones de salud de grado medio, y Renya se sorprende al oír esto, preguntándole a Ryoga cómo lo sabe. Ryoga simplemente entra en su laboratorio diciéndole que le ayudará a estabilizar una poción que es inestable. Momentos después, Ryoga cumple su promesa, y Renya queda totalmente impresionado por esto. Ryoga entiende por qué está tan sorprendido, y es porque Renya solo descubriría esto años más tarde. Ryoga entonces sugiere que lo pruebe, y se corta con una cuchilla. Ryoga vierte la poción sobre ella, y para sorpresa de Renya, la herida se cura inmediatamente como si nunca hubiera existido. Renya está impresionado, e intenta quitarle la poción a Ryoga, pero Ryoga se niega.
Al ver lo desesperado que está, Ryoga le pregunta si tiene curiosidad por la fórmula. Renya admite que sí, y Ryoga sugiere que le preste su fuerza por un tiempo si quiere obtener la fórmula. Ryoga le asegura que le enseñará recetas de pociones y muchas otras cosas si accede a trabajar con él, pero le hace saber que las regalías se repartirán 60-40. En el fondo, Ryoga sabe que no hay forma de que se resista a una oferta tan tentadora. Una vez que están de acuerdo, Ryoga saca el cadáver del dragoniano, y Renya le pregunta qué es. Simplemente responde que es un nigromante, y que planea procesar el cuerpo del dragoniano para convertirlo en un cadáver especial. Ryoga se da cuenta de que Renya tiene curiosidad por todo el asunto, y sugiere que Renya venga a ayudarle. Renya no está de acuerdo diciendo que aún no han firmado un contrato, por lo que no ve ninguna razón por la que deba ayudarle. Renya le dice a Ryoga que solo le permite usar el espacio mientras se piensa todo el asunto. Cronos se sorprende de que Renya esté tan tenso, y Ryoga le hace saber que es comprensible por lo que ha pasado. Al parecer, obtuvo grandes resultados como investigador para la corporación más grande del país, Daisei, pero su jefe se llevó todo el crédito. Al final se vio obligado a renunciar, y es básicamente por eso que no confía en la gente. Cronos se decepciona al oír esto, y habla de cómo el mundo humano no es más que traición y obsesión, pero Ryoga le recuerda que él y los otros dioses no son tan diferentes. Ryoga entonces llama a Renya, diciendo que es consciente de que duda en firmar porque realmente no sabe de lo que es capaz. Como ese es el caso, sugiere que le ayude con lo que está haciendo para que pueda verlo por sí mismo. Renya acepta a regañadientes, y Ryoga le entrega una herramienta mientras le dice la cantidad de piedras de rango F que debe derretir y la proporción. En poco tiempo, Renya terminó con ello, y esto impresionó a Ryoga, quien inmediatamente concluyó que Renya es el hombre adecuado para el trabajo. Mientras tanto, Renya se queda preguntándose qué está haciendo Ryoga con el cadáver. Al parecer, todo lo que ha estado haciendo es para mejorar el rendimiento del no muerto, lo que requiere aplicar capas de fórmulas y maldiciones una y otra vez. Después de 3 días de duro trabajo, finalmente han terminado con los paneles. Mientras Renya ya está agotado, Ryoga permanece activo como si ni siquiera hubiera hecho nada estresante. Renya se queda preguntándose qué tipo de persona es Ryoga porque fue capaz de reiniciar el corazón de un cadáver usando maná. Aunque los métodos de Ryoga son una locura, no tiene más remedio que admitir que tiene las habilidades. Impresionado, Renya le dice a Ryoga que va a aceptar su propuesta original, y Ryoga le pregunta si está seguro de ello. Renya menciona que le habría llevado al menos 2 años terminar una poción de curación de nivel medio si no fuera por la experiencia de Ryoga. Como está interesado en el progreso de su investigación, le dice a Ryoga que está interesado en el trato. A Ryoga le complace oír esto, y le dice a Renya que espera con ansias trabajar con él como su alquimista exclusivo, pero en el fondo lo ve como su sirviente. Como Ryoga ha terminado con la primera fase, se da cuenta de que lo siguiente es encontrar un alma que sirva como núcleo del dragón sobrenatural. Ryoga entonces sale del laboratorio y llama a Yuma, diciéndole que ha visto el dinero. Lo elogia, diciendo que no esperaba que enviara hasta el último céntimo, mientras le pregunta si está dispuesto a otro trabajo. No mucho después, el equipo, que ahora es conocido como los novatos, se reúne con Ryoga cerca de la frontera. Yuma le pregunta por qué vino a un lugar tan peligroso, porque desde que se rompió la puerta del norte, se supone que el lugar está plagado de monstruos. Ryoga sonríe, diciendo que está allí para presentar sus respetos a un viejo conocido, y momentos después, se topan con un orco de 2 estrellas. El equipo entra en pánico al ver esto e intentan advertir a Ryoga sobre el peligro, pero Ryoga no puede creer que el equipo siga dudando de su fuerza. Entonces decide que va a aprovechar la oportunidad para probar los huesos procesados. Usando el control de huesos, lanza el hueso tras el orco, y el orco también le lanza su lanza a Ryoga. Sin embargo, resulta ser un mal enfrentamiento para el orco, ya que Ryoga cambia fácilmente la trayectoria del hueso. Atraviesa el cuerpo del orco, y este grita de dolor, pero Ryoga aún así lo elogia, diciéndole que es más duro de lo que parece porque en realidad estaba apuntando a su corazón. El orco agarra el hueso y se lo saca, abalanzándose hacia Ryoga, pero los novatos intervienen. Yuma bloquea el paso del orco con su escudo mientras una explosión alcanza al orco. Ryoga entonces decide lanzar 3 huesos hacia el orco, y este no logra bloquearlos todos, lo que resulta en su muerte fatal. Yuma se queda en shock porque no puede creer que Ryoga acabe de derrotar a un orco de 2 estrellas. Ryoga insta al equipo a que se anime porque el verdadero trabajo está a punto de comenzar. Yuma está completamente confundido por todo el asunto, recordándole a Ryoga que dijo que estaba allí para presentar sus últimos respetos. Ryoga levanta al orco que acaba de matar como un no muerto, y le asegura a Yuma que no ha olvidado su misión porque la persona que busca está en la aldea de los orcos. Ryoga añade que van a ganar un buen dinero, y esto es suficiente para captar la atención del equipo. Ryoga continúa derrotando orcos, y en poco tiempo alcanza el nivel 13. No mucho después, el sistema le informa que ha excedido el límite de estadísticas que pueden ser absorbidas de una sola raza, y que ya no puede absorber estadísticas de la raza orca. Ryoga no se sorprende porque no esperaba que todo fuera infinito.
Ryoga entonces sugiere que terminen la caza por hoy. Y justo antes de que sugiera que acampen, Yuma y los demás ya han empezado a preparar la comida. Ryoga se burla de ellos, diciendo que vinieron preparados, y Yuma le recuerda que ya es su tercer día de caza. Esa noche, Ryoga le dice al equipo que al día siguiente se dirigirán al asentamiento orco porque sus estadísticas ya han subido. Antes de que el trío se duerma, Ryoga pone a los orcos de guardia para que puedan descansar bien. Ryoga, por otro lado, se sienta fuera del campamento para evaluar la situación actual. Como su nivel ha subido un poco, se da cuenta de que es hora de leer el conocimiento recién desbloqueado. Luego evalúa la biblioteca del conocimiento, donde puede ver el saber dejado por el anterior Señor de la Muerte. Hay un libro en particular del que le gustaría obtener el conocimiento, pero el sistema le dice que no tiene permiso hasta que cumpla el requisito, que es nivel 45 o superior. Ryoga entonces toma los libros de una estrella de la biblioteca para empezar a leerlos, a pesar de que ya había alcanzado las 9 estrellas en su vida anterior. Sin quejarse, Ryoga se sienta a leer diligentemente los libros, y después de estudiar por tanto tiempo, se le informa que ha adquirido una nueva habilidad. A la mañana siguiente, Ibara se despierta con un orco mirándolo fijamente, y grita de miedo. Ryoga se burla de él preguntándole por qué sigue exagerando cuando ha estado viendo esto todos los días. Yuma entonces le dice a Ryoga que el orco en realidad se ve diferente al día anterior. Al parecer tiene una armadura de hueso a su alrededor, e incluso se ha hecho más grande. Ryoga lo confirma, revelando que modificó un poco a los orcos. Gracias a la modificación, ahora se llaman zombies acorazados con fuerza y resistencia sobrehumanas. Ryoga había obtenido 2 habilidades, la armadura de hueso que permite transformar huesos en armadura para ser usada, y la segunda es carne retorcida. Esto permite la manipulación de la carne adherida a un cadáver, y convencido de que está preparado, Ryoga le dice al equipo que es hora de dirigirse al asentamiento orco. Tras un largo día de viaje, finalmente llegan a la aldea orca, y los orcos se preparan inmediatamente para la batalla en el momento en que notan que los enemigos se acercan a su querida aldea. El primer grupo de orcos es derrotado fácilmente por Ryoga usando la habilidad de control óseo mientras los atraviesa con huesos. Justo en ese momento, el líder orco aparece con un hacha de batalla para motivar a su equipo. Da sus órdenes, y los arqueros orcos disparan flechas a los novatos, pero la defensa de Yuma es capaz de bloquear los ataques. Yuka les devuelve el favor disparándoles flechas de fuego, perforando su piel y retrasando su avance. Cronos está impresionado por esto, y le dice a Ryoga que ella es bastante útil. Momentos después, los orcos finalmente tienen la oportunidad de cargar contra Ryoga y su equipo, y Ryoga desata su propio ejército de orcos no muertos. El ejército de no muertos obtiene una ventaja abrumadora sobre los orcos normales, y Ryoga se alegra de haber leído los libros porque ha obtenido un buen conocimiento de ellos. A medida que avanza la batalla, los orcos comienzan a temer, pero Ryoga les hace saber que aún no han visto nada. El ejército de orcos no muertos carga contra los orcos normales, desgarrando sus cuerpos como si fueran mantequilla. Cada vez que los orcos normales intentan contraatacar, sus ataques son bloqueados por la armadura de hueso que rodea a los orcos no muertos. Cada vez que la armadura se daña y la durabilidad se reduce, Ryoga simplemente usa su habilidad para repararla. También activa la habilidad de carne retorcida y los trozos de carne adheridos a los orcos. Esto hace que su formación se arruine, y Yuma se queda atónito porque se da cuenta de que Ryoga no solo es fuerte, sino que está en una liga completamente diferente. Al ver cómo los orcos están siendo dominados, el líder orco activa el modo Berserker, evolucionando finalmente a los orcos a una variante especial. Ryoga ya se esperaba esto, y no le sorprende realmente. El líder del escuadrón de orcos carga entonces hacia Ryoga, pero Ryoga simplemente lo encuentra a medio camino con suficientes huesos para convertir su cuerpo en un colador. El orco cae de rodillas e intenta sacarse el hueso del pecho, pero Ryoga le dice que de ninguna manera va a permitir algo así. Ryoga aumenta la intensidad del hueso, consumiendo aún más vida del orco mientras este grita en agonía. Mientras hace esto, Ryoga está consumiendo su maná, y se da cuenta de que controlar 6 huesos a la vez no es un juego de niños. Se da cuenta de que no tiene otra opción porque el orco recuperará la movilidad si uno de los huesos en él se desprende. Ryoga se da cuenta de que la salida es atravesar el corazón del orco de un solo golpe. Ryoga aumenta la intensidad del efecto óseo, drenando su maná hasta el 42%. Pero justo en ese momento, el orco finalmente se desploma en el suelo. Agotado, Ryoga no pierde tiempo en usar el drenaje de maná en el orco. Logra recuperar el maná que ha perdido, y en el momento en que los otros orcos ven esto, se dan la vuelta en un intento de huir. Sin embargo, Ryoga no está dispuesto a dejarlos escapar y activa la habilidad de carne retorcida. La carne que ya se ha adherido a sus cuerpos entra en acción inmediatamente, mordiendo sus cuerpos y haciendo que caigan al suelo. Esto le da al ejército de orcos no muertos la oportunidad de abalanzarse sobre ellos y acabar con ellos. Después de la batalla, empiezan a emerger monopiedras verdes de los cuerpos de los orcos, y Yuma comenta lo curioso que está por saber cuánto valdrán las piedras.
Ryoga revela entonces que el verdadero premio no son las manapiedras, sino el hacha de sangre que el líder empuñaba. Esta es un arma de rango A con alta durabilidad. Fue forjada con sangre refinada y está imbuida de hechicería que amplifica el poder del portador. Su fuerza aumenta cuanta más sangre absorbe. Ryoga sonríe mientras sostiene el hacha, diciendo que limpiar la aldea orca realmente valió la pena. Ryoga entonces le da el hacha a Yuma diciéndole que se la deja a él. Yuma le asegura que se encargarán de reunir todas las monopiedras para que él pueda descansar un poco. En lugar de descansar, Ryoga se dirige a lo que parece ser un árbol feo. Le habla al árbol, diciéndole que salga para que puedan charlar, pero no obtiene respuesta. Ryoga no va a aceptar un no por respuesta, y golpea el árbol con un hueso tan fuerte que el árbol cobra vida, preguntándole a Ryoga qué quiere. El árbol se transforma en una forma humanoide, y Ryoga saluda al tipo conocido como Sora Kashiwagi, el mago guerrero. Un aura oscura rodea al tipo, y le pregunta a Ryoga cómo sabe su nombre. Ryoga responde que no hay forma de que no sepa su nombre, porque él es el héroe que defendió el frente hace 35 años para detener la oleada de monstruos que avanzaba hacia el sur. Resulta que en realidad lo convirtió en un no muerto antes de la regresión. Al parecer, Japón pudo sobrevivir gracias a héroes como Sora. Era una potencia que se hizo un nombre en el frente durante los primeros días del gran cataclismo. Resulta que posee talento tanto para las artes marciales como para la magia, lo que le valió el apodo de mago guerrero. Después de escuchar los elogios que Ryoga le dedicó, Sora asumió que su sacrificio no fue en vano. Ryoga entonces le dice que no todos los nombres fueron recordados, y Sora le pregunta qué significa eso. Ryoga entonces le pregunta si recuerda a Naruhito Byakugo, quien era el submaestro del gremio Aragiri. En una escena retrospectiva se veía a Sora en el frente con sus hombres, y cuando se dio cuenta de lo grave que era la situación, solicitó refuerzos. Su oficial al mando era Naruhito, y Sora le hizo saber que todavía había civiles en la zona. Sin embargo, su jefe le informa que no se puede enviar ayuda a su ubicación, dejando a Sora y su equipo abandonados. Fue entonces cuando se dio cuenta de que planearon usarlos como cebo desde el principio. Naruhito lo confirma sin remordimientos, diciéndole a Sora que fue gracias a él que la fuerza principal pudo pasar por la puerta norte sin ningún problema. Sora también le preguntó a Naruhito si los envió allí intencionadamente sabiendo que no abandonarían a los civiles, y Naruhito le dijo con indiferencia que no se deprimiera por la situación. Sora golpea la radio con rabia y le dice a los miembros de su equipo que protejan a los civiles en lugar de abandonarlos. Ante la muerte, Sora y sus hombres cumplieron con su deber, pero terminaron muriendo. Ryoga entonces le hace saber que Naruhito terminó convirtiéndose en un héroe mientras que todos los registros relacionados con Sora fueron borrados. Ryoga le dice casualmente lo trágico que es que él fuera quien muriera, pero que otro se llevara su gloria. Ryoga se burla de él diciendo que no habría podido descansar en paz si hubiera sido él. Las palabras de Ryoga afectan tanto a Sora que le grita con rabia, diciéndole que vaya directo al grano. Ryoga entonces le dice audazmente a Sora que le ayudará a vengarse si hace un contrato con él para convertirse en un no muerto. Ryoga saca el cuerpo del dragoniano, diciéndole a Sora que ya ha preparado un recipiente para su alma. Sora le hace saber a Ryoga que nunca había considerado la venganza en su estado actual, pero que si va a hacer lo que Ryoga quiere, tiene una condición. Le dice a Ryoga que es libre de usarlo de la manera que considere oportuna, pero que no quiere tener nada que ver con dañar a inocentes. Ryoga recuerda que el tipo le puso exactamente la misma condición antes de su regresión, lo que demuestra que no ha cambiado. Esto es lo que se espera de un héroe, y Ryoga le promete al tipo que hará lo que dijo. Con ambos de acuerdo, Sora entra en el cuerpo del dragón para convertirse en el no muerto de Ryoga. Al parecer, antes de su regresión, poseyó el alma de Sora con un caballero esqueleto, y logró evolucionarlo a un caballero infernal. Pero siempre había pensado en qué pasaría si le hubiera dado a Sora un cuerpo más fuerte desde el principio. Cronos está complacido con la perspicacia de Ryoga, ya que pudo ver que fortaleció el cuerpo del dragoniano en preparación para algo como esto. Ryoga entonces lee una información especial en la pantalla, que le dice que el no muerto que acaba de poseer puede crecer. A medida que el alma crezca, podrá extraer aún más poder del cadáver. Ryoga está impresionado por esto porque es un rasgo que Sora no tenía cuando lo puso en el caballero esqueleto. Además de esto, conservó el rasgo de mago guerrero y Ryoga le pregunta a Sora cómo se siente en el nuevo cuerpo. Sora admite que está bastante bien, pero le dice a Ryoga que es inferior a cuando estaba vivo. Al mismo tiempo, Ryoga recibe una notificación de que el dragón está incompleto, lo que deja a Ryoga pensando en qué hizo para que quedara incompleto. No obstante, cree que es un comienzo mucho mejor que la última vez. Ryoga entonces lo llama esbirro, diciéndole que es hora de irse. Esto le molesta a Sora, y se niega a ir porque no le gusta la idea de que lo llamen esbirro. Ryoga le pregunta si debería llamarlo por su antiguo nombre, pero él se niega, diciendo que ya lo ha desechado. Ryoga no puede creer lo molesto que es el tipo, y no recuerda que fuera así. Sora empieza a pensar en un nombre que intimide a los enemigos solo con oírlo, pero le resulta difícil elegir uno. Ryoga entonces le hace algunas sugerencias, desde Fafnir hasta Tiamat, pero Sora las rechaza todas.
Minutos después, todavía están discutiendo sobre cómo debería llamarse, y Ryoga solo piensa en darle un puñetazo en la cara. Después de tanto discutir, finalmente se decide por Fafnir. Cuando están a punto de irse, Fafnir detiene a Ryoga, diciendo que está completamente desnudo y tiene que ponerse algo. Se apresura a la choza junto a ellos y arranca un trozo de tela, que se ata alrededor de la parte inferior de su cuerpo. Fafnir finalmente decide que es hora de irse, y Ryoga está frustrado por lo molesto que es. Más tarde, se dirigen al laboratorio de Renya, y él se sorprende de que Ryoga haya logrado hacer que el cadáver se mueva. Renya está tan impresionado por esto que comienza a rodear a Fafnir pidiendo estudiarlo. Fafnir le pregunta a Ryoga si le da un puñetazo en la cara al tipo porque realmente lo está asustando, pero Ryoga dice que no, que Renya es su compañero. Yuma y los demás también aparecen, diciéndole a Ryoga que irán a Tokio para organizar los objetos que consiguieron, y Ryoga les da el visto bueno. Después de que se van, Ryoga saca al líder orco porque también tiene planes para él. Renya le pregunta qué va a hacer, y Ryoga le pregunta si tiene curiosidad, pero Renya dice que no, que la última vez casi se le cae el brazo solo por mezclar hierbas. Antes de que se dé cuenta ya está mezclando hierbas de nuevo porque simplemente no puede controlar su curiosidad. Además, sabe que Ryoga siempre supera sus expectativas, así que no hay forma de que no sienta curiosidad. Ryoga entonces comienza a trabajar en el cadáver, arrancando la carne del cuerpo. Y cuando termina, Renya le da el extracto que acaba de producir. Luego vierte el extracto sobre el esqueleto para fortalecerlo. Y cuando termina, el esqueleto obtiene el estado de no muerto con 2 escudos. Ryoga se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es convertir al esqueleto en su guardaespaldas. Ryoga le dice al esqueleto que cada vez que use el drenaje de vida, él será quien lo proteja. Renya no está del todo impresionado de que tengan que trabajar con un esqueleto, y Ryoga le hace saber que los huesos tienen una gran ventaja. Dice que son ligeros y que ni siquiera se pudren sin preparación. A diferencia de los zombies que tienen un límite de tiempo, el esqueleto permanece como está mientras continúe recibiendo poder espiritual. Como el drenaje de vida es una habilidad de corto alcance, siempre ha necesitado un guardaespaldas al activarla. Renya está totalmente impresionado por el hecho de que Ryoga no solo creó un esqueleto, sino que incluso tuvo en cuenta su mantenimiento. Ryoga entonces decide dar un paseo y le dice a Renya que vigile al esqueleto. Renya se asusta y le pregunta a Ryoga a dónde va tan tarde. Él responde que se dirige al panteón. Al parecer, su nivel subió y ha sido contactado para venir a recibir un hechizo sagrado. Renya se asusta cuando oye esto porque nunca supo que Ryoga era un maldito sacerdote. Ryoga le dice al tipo que es un creyente devoto, pero Renya no está de acuerdo, diciendo que no hay forma de que eso sea posible ni aunque el mundo se pusiera patas arriba. Ryoga ni siquiera puede discutir con él, y simplemente cambia de tema, preguntándole si ha completado el registro de la patente de la poción curativa de grado medio. Renya le dice que estará lista muy pronto, y Ryoga lo elogia, diciendo que trabaja muy rápido. Renya menciona que la competencia solo crecerá con el tiempo, así que no pretende quedarse atrás. Sin embargo, el verdadero problema es la publicidad, porque la próxima exhibición no es hasta el año siguiente. Ryoga entonces le dice que le dé algunas muestras, prometiendo promocionarlas si surge la oportunidad. Renya lo agradece y le da a Ryoga una muestra que necesita, y Ryoga le asegura que el dinero fluirá como un río si la muestra funciona. Ryoga ya se está imaginando lo rico que será cuando esto suceda, y solo pensar en el dinero lo hace parecer un maníaco, dejando a Renya dudando de que el tipo sea realmente un sacerdote. Después de esto, Ryoga decide que es hora de dirigirse al panteón. Esto surgió en realidad después del gran cataclismo, y la mayoría de los que se reúnen allí vienen a recibir encantamientos sagrados y bendiciones de las constelaciones. Incluso hay constelaciones que exigen ofrendas a sus seguidores. Y al llegar a la entrada de la planta baja, Ryoga no está impresionado porque ni siquiera puede sentir ninguna reliquia que irradie divinidad. Al mismo tiempo, no se lo espera, ya que no dejarían algo valioso por ahí. Momentos después, Ryoga ya está jadeando por la cantidad de escaleras que ha subido. Ryoga bromea sobre lo largas que son las escaleras, y Cronos le dice lo afilada que es su lengua. A Ryoga realmente no le importa porque no cree que vaya a ser castigado por decir algo así. Ryoga luego le pregunta a Cronos qué tan lejos está la cima, y él le dice que básicamente está a mitad de camino. Ryoga le dice a Cronos que no se lo tomará a la ligera si resulta ser algo que no vale la pena. Al llegar al nivel superior, las otras constelaciones allí comienzan a mostrar disgusto y desaprobación hacia Ryoga. Después de que terminan de molestar a Ryoga, Cronos decide que es su turno y se registra en el panteón. Una vez que termina con esto, se le informa a Ryoga que ha adquirido los encantamientos sagrados, que son la bendición impía y el estado de retribución. La bendición impía mejora la energía negativa y aumenta las estadísticas del objetivo. La estaca de retribución, por otro lado, tiene un montón de cosas aburridas sobre recibir daño. Cronos se burla de Ryoga diciéndole que le ha concedido graciosamente las habilidades, y Ryoga admite que son impresionantes. Cronos se ríe a carcajadas, pero justo entonces, el sistema le informa a Ryoga que Cronos no tiene suficiente estatus divino porque carece de logros y reconocimiento.
Su risa se apaga de repente cuando ve esto, y Ryoga no puede evitar burlarse de él por actuar con tanta arrogancia antes. Sin embargo, está contento de haberse vuelto más fuerte. Momentos después, Ryoga sale del panteón solo para ser desafiado por un tipo grande que le pregunta por qué está saliendo del panteón. El tipo, Satake Shigeru, parece saber quién es Ryoga. Ryoga le pregunta quién es, y él le recuerda a Ryoga que solía cuidarlo en el orfanato. Y después de revelar su nombre, Ryoga lo recuerda como la basura que solía extorsionar a la gente. Ryoga le dice al tipo que no le hable como si fueran amigos íntimos porque recuerda cómo lo trató en aquel entonces. Resulta que un tipo una vez delató a Satake al director, y mientras intentaba golpear al tipo, Ryoga apareció y le dio un puñetazo en la cara. Ahora en el presente, Ryoga se burla de él, preguntándole si su nariz rota ha sanado. Satake gruñe de frustración, pero antes de perder los estribos, se controla diciendo que ahora es una persona diferente. Satake le muestra a Ryoga la placa en su pecho, revelando que ahora se ha unido al gremio Aragiri. Satake le dice a Ryoga que no es más que un cazador de bajo nivel porque acaba de salir del panteón. También le insta a no pensar que las cosas sucederán como la última vez. Ryoga, por otro lado, se burla de él, diciéndole que no se ve diferente de cómo lo recuerda. Esto enfurece tanto a Satake que le lanza un puñetazo a Ryoga, pero alguien le detiene el brazo, diciéndole que están en medio de la ciudad. Esta persona es el líder del equipo de asalto del gremio Aragiri, Yomon Ragu. Satake intenta decirle a su jefe lo arrogante que es Ryoga, y Yomon sugiere que lleven la pelea a otro lugar para que puedan arreglar todo correctamente. En el fondo, Yomon busca castigar a Ryoga por buscar pelea con el gremio Aragiri sabiendo quiénes son. Satake se ríe de la idea de que Yomon sugiera que arreglen sus problemas a puñetazos, diciendo que Ryoga acaba de convertirse en cazador. Sin embargo, Ryoga no va a rehuir una pelea, y le dice a Satake que está dispuesto. Satake se sorprende al oír esto, y Ryoga aprovecha la oportunidad para humillarlo de nuevo, preguntándole si ya le está entrando miedo. Esto es suficiente para presionar a Satake a decir que no hay vuelta atrás. Momentos después, llegan al centro de entrenamiento del gremio Aragiri. Los dos entran en la arena y Ryoga invoca a Fafnir, diciéndole a Satake que él será quien pelee ya que Ryoga es un sacerdote. Satake no está del todo preocupado ya que cree que Ryoga tiene una habilidad basura. Además, también tiene un collar y anillos que aumentan sus propias estadísticas. Después de poner todo en orden, se declara abierto el combate. Satake ni siquiera ha hecho un movimiento y ya está provocando a Ryoga, preguntándole si tiene miedo. Ryoga no puede creer lo bocazas que es Satake, y Fafnir también está emocionado por haberse topado con Aragiri tan pronto. Decide que va a comprobar lo fuerte que es su cuerpo mientras dice que no tiene intención de contenerse. Sin embargo, Ryoga le dice que no termine la pelea de un solo golpe porque hay algo que le gustaría probar. Fafnir está de acuerdo con esto, aunque vaya a ser bastante difícil. Satake entonces hace el primer movimiento, lanzándose hacia Fafnir con la lanza, pero Fafnir levanta fácilmente la pierna para esquivar el ataque. Satake desata otra técnica de lanza, pero Fafnir la esquiva de nuevo. Satake ataca de nuevo con su increíble agilidad. Yomon está impresionado con los movimientos de Satake, creyendo que la pelea terminará antes de lo esperado. Justo entonces Fafnir agarra casualmente la lanza de Satake, burlándose de él, diciéndole que un ataque tan inútil no funcionará con él. Satake forcejea, pero no puede arrebatarle la lanza a Fafnir, y Fafnir regaña a Satake, diciéndole que está atacando sin siquiera pensar en su siguiente movimiento. Fafnir le hace saber que estaría muerto si fuera un combate real. Fafnir se prepara para darle un puñetazo en la cara al tipo, pero de repente recuerda que se suponía que debía contenerse. En lugar de golpearlo, le da una bofetada muy fuerte en la cara, haciendo que Satake pierda el aliento. Cae de rodillas para intentar recuperar el aliento mientras se esfuerza por no gritar como un bebé. Ryoga se burla de él diciendo que ha madurado un poco porque no está gritando durante minutos como antes. Satake está cabreado por cómo Ryoga se está burlando de él, y se lanza hacia Fafnir con su lanza. Pero Fafnir clava fácilmente su lanza en el suelo, destrozándolo. Se burla de Satake, diciéndole que su oponente simplemente se dará cuenta si usa la misma técnica 2 veces. Fafnir entonces procede a romperle la rodilla, y Satake grita de dolor intenso. Fafnir se burla de él, diciéndole que la batalla ha terminado. Justo cuando está a punto de dar el golpe de gracia, Yomon detiene el combate. Parece muy cabreado, y Ryoga se sorprende de que interviniera para detenerlo antes de lo que esperaba. Yomon se acerca para revisar la rodilla de Satake mientras revela que tendría que llamar a un sacerdote. Ryoga le recuerda a Yomon que hay un sacerdote justo detrás de ellos, pero Yomon argumenta que una curación de una estrella no puede reparar un hueso roto. Ryoga le asegura a Yomon que lo sabe, y Yomon exige saber cómo piensa curar el hueso roto. Ryoga revela su plan de usar una poción de grado medio, y saca la muestra que le dio Renya. Satake se muestra escéptico porque las pociones de grado medio cuestan millones. Ryoga aprovecha la oportunidad para promocionar la poción diciendo que hay una producción masiva de pociones de grado medio. Satake dice que no mientras intenta decir que no recibirá ayuda de la persona que lo derrotó.
Ryoga insta al tipo a que simplemente lo acepte así porque solo está tratando de ayudar. Ryoga ya estaba pensando en cómo iba a promocionar la poción, y acaba de encontrar al sujeto de pruebas perfecto. Ryoga vierte la poción en la herida y, para incredulidad de Jomon, la herida sana por completo. Jomon inmediatamente comienza a pensar en cómo va a conseguir la poción. Jomon le pregunta a Ryoga dónde compró la poción y, en el fondo, Ryoga está complacido de que ya haya mordido el anzuelo. Ryoga le dice a Jomon que está bastante seguro de que tiene unas 3 estrellas ya que es capitán en el gremio, y Jomon lo confirma. Ryoga entonces le hace una oferta descabellada, diciéndole que pelee con él, asegurándole que le dirá de dónde sacó la poción si lo hace. Jomon está convencido porque Ryoga está dispuesto a decírselo sin importar el resultado del combate. Ryoga le dice al tipo que esto es lo que quiere porque la última pelea fue demasiado corta. Momentos después, comienza el combate, y Jomon se lanza hacia Fafnir a una velocidad cegadora, lanzando ataques rápidos a su cuerpo. Jomon es capaz de explotar el enorme cuerpo de Fafnir, asestando golpe tras golpe. Fafnir grita de frustración, pero ni siquiera puede alcanzar a Jomon. Ryoga no está del todo sorprendido porque esperaba que Jomon usara el estilo de ataque rápido de Kashiwagi, que es una mala combinación para un dragoniano. Es exactamente por eso que usó la poción como cebo para provocar al tipo, porque si Fafnir se encuentra con un oponente contra el que no puede luchar adecuadamente, lo sentirá. En lugar de frustrarse, Fafnir está decidido a acostumbrarse a este estilo de lucha con su cuerpo lento. Ryoga elogia su determinación diciendo que por eso es su mano derecha. Ya que Fafnir está decidido a ganar, Ryoga decide que sería malo para él quedarse al margen. Luego le otorga a Fafnir la bendición impura, preparándolo para la verdadera batalla.